Estamos de regreso con todos ustedes en la mañana de este domingo 28 de agosto. La temperatura en Santiago de los Caballeros se mantiene en 24 grados Celsius. Leina Tolentino les acompaña en esta entrega 553 de Repasando. Y como lo hemos estado motivando a lo largo, ¿verdad?, de esta edición, pues bueno, tenemos invitado. Hoy vamos a tratar el tema de la reforma constitucional y la independencia del Ministerio Público. Y para tratar este importante e interesante tema hemos hecho contacto, a quien agradecemos de antemano la disposición de conectar con nosotros en esta mañana dominguera y un tanto, ¿verdad?, calurosa para ser tan tempranito, con el abogado experto en Derecho Penal y Constitucional, el señor Valentín Medrano, a quien les damos los buenos días. Sí, buenos días, Valentín. Leina Tolentino, muchas gracias, Santiago, por esta oportunidad. Para mí es un verdadero honor. Fíjate que desde el momento en que fuimos contactados, hicimos como dice la Santa, bueno, uno de los cánticos bíblicos. Cuando ya se pase lista, mi nombre, yo feliz responderé. Por tratarse de Santiago y por tratarse de este espacio, para mí es un honor que me apertures la puerta de esa importantísima plaza tan admirada, tan querida, tan contributiva para la República Dominicana. Bueno, esos afectos entonces son mutuos, Valentín. Gracias nuevamente por ofrecer tu conocimiento para precisamente despejar dudas, orientar sobre todas las cosas con temas importantes que a veces solamente se quedan entre expertos y a veces en sentido social la gente lo ve como un tanto distante o lejano, como si no fueran a tocar sus intereses este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque estamos hablando de un tema importante, estamos hablando de reforma a la Constitución. Entonces, yo le voy a recordar a la audiencia, ¿por qué viene el tema de la reforma a la Constitución, especialmente independencia del Ministerio Público? Pues bueno, es la propuesta que ha hecho hace unos días el presidente actual, Luis Abinader. Ha llamado incluso al diálogo para unas 12 reformas, pero en especial ha citado reforma a la Constitución con el argumento principal o justificación principal de un Ministerio Público independiente. Entonces, yo voy a hacerte la siguiente pregunta. Cuando aquí se habla de reforma a la Constitución, uno ve que en la búsqueda a nivel periodístico de opiniones sobre, el planteamiento de reforma a la Constitución, parecería que nos están hablando de un terror, de una alarma. ¿Es lesivo esto? O sea, cuando hablamos de una reforma a la Constitución, ¿estamos hablando de algo peligroso? ¿Es que el hablar o plantear una reforma a la Constitución relaja la Constitución misma? Bueno, la Constitución establece su forma de modificación. Una modificación a reforma constitucional está aperturada dentro de la Constitución porque los pueblos van a cambiar. Nosotros tenemos cláusulas pétreas, conocidas como tal en la Constitución, que son inamovibles, que son inmodificables. Y la Constitución claramente establece cuáles son esos aspectos que son inmodificables. El presidente de la República habla de querer una reforma constitucional para asesinar, así por así decirlo, lastres del pasado. Es decir, parecería bueno lo que dice el presidente de establecer incluso candados en la Constitución para impedir que se pueda modificar tan fácilmente aspectos que son en su consideración esenciales. El problema es que el presidente parte de su propia realidad y de su propio criterio de modificación y de su propia expectativa y procura de lo que debe ser o no considerado como inmodificable dentro de la Constitución. Yo disto muchísimo del criterio presidencial, no creo en sus buenas intenciones, lamentablemente yo soy de las personas que me gustan mucho los hechos y hago comparativas. El presidente habla de modificar la Constitución para establecer un Ministerio Público independiente, pero yo no creo que el presidente adore la independencia ni cree en la independencia, porque yo recuerdo un escenario reciente donde se iban a elegir los miembros de la Junta Central Electoral y prácticamente todos los legisladores que iban a tomar parte en esa escogencia favorecían al candidato, por así decirlo, el doctor Eddie de Jesús Olivares, que había sido fiscal en la provincia de Santo Domingo, que había sido juez de la Junta Central Electoral y que tenía una expertise admirable, que no tiene ninguna mácula, que es una persona prolija de condiciones excepcionales para hacer lo que quiera en este país. Eddie Olivares puede ser presidente de la República sin ningún problema. Tiene el expertise, tiene la formación, tiene la resiedumbre, tiene la
entereza, tiene la responsabilidad, tiene el histórico, tiene el abolengo desde el punto de vista de participación en la vida pública nacional de forma decorosa y honrosa. Y el presidente de la República hizo una reunión de último minuto con un cuerpo que dice el artículo 4 de la Constitución de la República, que es independiente y que tiene condición de poder separado del poder ejecutivo. Entonces el presidente no puede venirnos a nosotros ahora a vender la especie de que él cree en la independencia. ¿En la independencia de qué? Cuando él mató la independencia, que dice el artículo 4, que tiene ese cuerpo para prohijar lo que él quería, porque el presidente tiene su independiente, el presidente tiene su criterio de quién tiene que ser dirigente de la República Dominicana, y eso no puede ser posible. Entonces, ¿qué quiere el presidente? Bueno, el presidente quiere poner su independiente en el Ministerio Público. Yo hablo no de independencia, yo digo privatizar el Ministerio Público, dársela a las ONGs para que ellos decidan quién va a ser el Ministerio Público Independiente, que en definitiva va a pasar como el mismo Congreso. Señores, 32 senadores tiene el Congreso, 32 senadores, y el presidente pudo intervenir en 32, no en un procurador independiente, no, en 32 senadores independientes. El presidente pudo intervenir y afectar la independencia de ese cuerpo para decidir lo que él quería decidir, porque este país es presidencialista y siempre pasará así, siempre ocurrirá de esa manera. Entonces, yo sí le temo a la modificación constitucional, pero yo creo que el presidente le da al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar. Es un presidente eminentemente populista y él quiere darle al pueblo lo que el pueblo, este es el circo para procurar lo que realmente ellos quieren. Las otras modificaciones son las que quieren, pero el pueblo ya ha sido lo suficientemente zarandeado, le han vendido especies de cosas que aparentemente han ocurrido, pero que en la realidad práctica, desde el punto de vista del estudio real, de la investigación real, de los sustentos reales que tienen, por ejemplo, las indicaciones desde el punto de vista de imputaciones penales por presunta corrupción. Cuando uno hace el análisis, ve que lo que hay es una persecución a hurtadillas que se hace bajo el epígrafe de algo que le gusta a la gente, es decir, tiene el título que a la gente le encanta: lucha anticorrupción, recuperar lo robado. Todo eso es mentira, porque eso es imposible. Por ejemplo, el término recuperar lo robado, y han puesto muchísima gente ya a trabajar en el tema, abogados que han sido enlistados y que están cobrando a cargo del Congreso salarios interesantes, pero ¿para recuperar qué y hacer qué? Cuando nosotros tenemos un cuerpo de conformidad con lo que establece el artículo 90 del Código Procesal Penal, que tiene esas facultades, y que el Ministerio Público y el mismo presidente han dicho que tienen las condiciones necesarias, las actitudes necesarias, el presupuesto necesario para proseguir la prosecución, valga la redundancia, de las investigaciones penales que se llevan en curso. Vale. Entonces, yo creo que al país no se le está diciendo toda la verdad. Creo que se está ligando una cosa con otra, se le está dando una buena música que el país quiere escuchar, que quiere bailar, para después pasarle por debajo de la mesa el ladrillo de las afectaciones. Una reforma fiscal que no hay necesidad de hacerlo, según los números que el propio gobierno da desde el Banco Central. Una reforma y afectación del sector eléctrico, que eso viene poco a poco, porque se firmó una reforma no conforme con lo que previamente había manifiesto que eran sus negativas por parte del gobierno. Se ha estado cediendo muchísimo, porque por ejemplo aquí se habla de obra de grado a grado, la eliminación de ella, y se habla por ejemplo de procesos de licitaciones más pulcros, que tenemos más transparencia, que la República Dominicana está en una Suiza actualmente, otra vez en una Suiza. Sin embargo, nosotros sabemos de la denominada participación público-privada en las actividades públicas, y no sabemos quiénes son las personas que participan en ella, no sabemos cuándo se hizo la licitación, no sabemos cuándo se llamó a una licitación, y ahí le vamos a regalar a Pedernales a un grupo de empresarios con el financiamiento del gobierno. Y así es lo que está ocurriendo en la República Dominicana en realidad. Yo no creo, lo decía antes, lo escribía antes, y el presidente me dio la razón ahora, pero me da la razón ahora para quererme quitar entonces el resto de los fundamentos que yo di ayer con respecto al presunto Ministerio Público Independiente. Yo decía que de conformidad con el artículo 170 de la Constitución de la República,
no existe y no puede existir un ministerio público independiente de la República Dominicana. Pero ahora yo le respondo también al presidente con el derecho comparado, no solamente con el derecho constitucional. El derecho comparado y la situación política comparada en la región nos dice a nosotros que el Ministerio Público Independiente ha sido un fracaso donde quiera que se ha instaurado, con honrosas excepciones, pero en América Latina ha sido un verdadero fracaso desde el punto de vista incluso político. Y yo decía también con respecto al Ministerio Público Independiente y un brazo armado que le quieren dar al mismo Ministerio Público, se llama Ley de Extinción de Dominio, que es una forma de control de las riquezas y de control también de las oposiciones, que eso pasó en Venezuela, y ustedes pueden buscar los videos. Por favor, les insto, Leina, a buscar los videos donde el presidente Chávez pasaba por propiedades privadas y preguntaba con sus acólitos de quién es esta propiedad. Cuando le respondían, le decía del señor fulano de tal o de la señora fulano de tal, él decía en un venezolano regionalista muy típico en zonas céntricas de Venezuela, expropiese. Y eso pasaba directamente a las arcas presuntamente del pueblo, pero a usufructo de los acólitos del expresidente Chávez. Y eso es lo que es la Ley de Extinción de Dominio, y eso es lo que es un Ministerio Público Independiente. La mejor muestra, o la muestra más reciente, es la inestabilidad política que ha ocasionado este tipo de ministerio público, por ejemplo, en Perú. Perú no ha podido sentar un presidente que culmine su periodo de gobierno, y hemos tenido en Perú, o han tenido los peruanos, aproximadamente 5 presidentes a causa del Ministerio Público Independiente. Si buscamos inestabilidad, perfecto, señor presidente, ponga a su independiente, porque no hay una forma de selección en que el presidente no incida, en definitiva, porque vuelvo y le reitero, el mejor ejemplo, el señor Eddie Olivares tenía el carril de adentro para ser el presidente de la Junta Central Electoral, y el presidente dijo que no a un poder independiente del Estado, y decidió como él quiso. Entonces, eso es el Ministerio Público Independiente, va a ser igual. El presidente que sea de turno tendrá su Ministerio Público Independiente, y este presidente quiere su Ministerio Público Independiente, el de él, porque no hay ninguna fórmula que evite que sea una elección particularizada y personalizada del presidente de la República, que ha dicho en algunos discursos, y yo me he reído muchísimo: nosotros cedimos poder, nosotros cedimos al Ministerio Público. ¿A quién se lo cedió? ¿A quién usted puso ahí? Usted no ha cedido nada. Ahora, si hubiesen los partidos políticos de oposición establecidos ternas, los verdaderos partidos políticos de oposición, porque se sabe que hay partidos políticos que participaron aliados de forma subrepticia con el partido de gobierno, y usted le dice, pues está bien, propongan su terna y yo voy a escoger, entonces ahí sí usted diría que sería un ministerio público por lo menos independiente de su decisión. Y eso es lo que va a ocurrir, y va a ocurrir porque no hay forma, vuelvo y le reitero, de que un presidente diga que va a haber una reforma y no haya reforma. Quizá en una única ocasión, un presunto intento de reforma de parte de un presidente de la República que no se hizo público, que no se hizo como tal, que no se formalizó, fue detenido, que fue el presunto intento de modificación constitucional para reelegir al presidente Medina en su último mandato. Ha sido el único, pero después Hipólito Mejía llevó a cabo su modificación constitucional sin tener mayoría en las cámaras senatoriales y de diputados. Valentín, tú has citado, disculpa que te interrumpa, tú citaste un término hace un momentito, tú decías, bueno, cuando el presidente hace su propuesta de reforma a la Constitución, hablaba de ponerle un candado, ¿verdad?, para garantizar aquellos logros que tenemos y que no venga, ¿verdad?, y en esta ola de reforma, pues se lleve entonces esos hitos, vamos a hablar en materia, ¿verdad?, institucional. Entonces, tú como experto, ¿qué nos podrías explicar? Ese candado es relativo, porque la palabra que él citó fue blindaje, el blindaje de la Constitución. En términos jurídicos, ¿qué significa esto? Porque así a simple uno podría entender, pero jurídicamente, ¿qué es un blindaje? Y con relación a este argumento que tú has emitido, hay quienes entienden que esa actitud, ¿no?, que respecto de oponerse, quizá no enriquece este debate de una posible reforma que puede dar un equilibrio
equilibrio político institucional. Con esas dos preguntas pues te dejo. Bueno, la última no la entendí bien del todo, no entendí hacia dónde, porque también tuve un problema de sonido aquí, Okay. no es que no... Te repito la primera. Te repito vamos con la primera. Exacto, y te la respondo rápidamente. Yo creo que el presidente de la República tiene un problema hasta histórico y político, porque la palabra blindaje la usó desde la oposición su cuerpo político y el presidente de la República para hablar de que el presidente Fernández se blindó con una justicia favorable. Ya desde ahí, cuando uno habla de blindaje y modificación constitucional para tener un ministerio público independiente, uno piensa que el presidente también quiere su propio blindaje desde el punto de vista de narigonear el ministerio público y procurarse no ser perseguido, ni él ni lo que él decida que no sean perseguidos. La palabra blindaje fue un hierro por parte del presidente de la República, utilizaron su discurso, porque ellos mismos, vuelvo y digo, zarandearon esa palabra, la afectaron de negatividad, cuando se utilizó para enrostrarle al expresidente Fernández, que había hecho una escogencia favorable a sus intereses políticos desde el Consejo Nacional de la Magistratura. Y ahí voy, Consejo Nacional de la Magistratura. Si el PRM consideraba que el Consejo Nacional de la Magistratura no era un órgano democrático para la escogencia, por ejemplo, de los jueces en su momento, porque lo hacía el partido que en ese momento era partido de gobierno y ellos eran opositores, porque nosotros tenemos un lenguaje en términos políticos de hipocresía y de desdecirnos. Hablábamos en contra de la toma de empréstito y es el partido de gobierno y el gobierno que más ha endeudado a la República Dominicana. Hablábamos en contra del barrilito y no se ha hecho absolutamente nada para eliminarlo. Hablábamos en contra del blindaje y estamos procurando una modificación constitucional para blindarnos. Entonces, esa es la realidad que tenemos en la República Dominicana, porque después de todos los asuntos que intenten a través, claro, de su fortaleza, una fortaleza increíble que tiene incidencia en los medios de comunicación, teniendo prácticamente cooptado todos los medios y de vendernos cuentas de vidrio, lo cierto es que nos están llevando el oro. Esa es la realidad y nos están viendo como indios. Pero cuando usted analiza, usted ve en frío lo que ha estado ocurriendo en la República Dominicana en el último trecho. Se va a dar cuenta de que prácticamente lo que se quiere es reformar, aniquilar disidencias, establecer controles y cuellos de botella para el ejercicio democrático, achicar no el Estado, sino las posibilidades que tenga la persona de vivir en igualdad y por vía de consecuencia de ascender en términos sociales, porque, por ejemplo, como decía, con la ley de extinción de dominio, es una ley de control financiero para que el pobre siga siendo pobre y el rico siga siendo cada vez más obscenamente rico. Esa es la realidad de lo que se quiere imponer, porque el presidente de la República es un hombre rico que viene de las riquezas, no conoce un día de hambre, no sabe lo que es eso. Te podrán decir lo que tú quieras, pintarlo como quieras, descenderlo a ser una persona que entiende, que comprende, pero la comprensión no es la vivencialidad y eso no lo tiene. Pero entonces ya creo que respondiendo la pregunta, no sé si he respondido totalmente la primera parte de la pregunta, me gustaría que me hagas la segunda y si falta algo por responderle esta, por favor. Entonces, fíjate, pienso que sí, que ya nos hablaste incluso de manera muy amplia con relación al concepto jurídico de lo que es blindar jurídicamente una constitución. Entonces, ahora voy, sí, es cierto. Mira, la constitución dominicana, yo decía en el introito de nuestra participación en este programa, que reitero, agradezco la oportunidad de estar en Santiago. Santiago es la provincia quizás más admirable del país. Gracias. Y bueno, por muchísimas cosas que ustedes han hecho en beneficio de la colectividad, de la historia, sus aportes históricos, su participación en guerra independentista y su legado en todos los órdenes. Y gracias de nuevo, reiterada. Entonces decía que la Constitución tiene lo que se consideran como cláusulas pétreas, eso es blindaje. Pero yo utilizo la expresión constitucionalista de la verborrea constitucional, lo que hacen y dicen los constitucionalistas cuando abordan el tema de cláusulas inamovibles, de cláusulas que no pueden ser modificadas, inmodificables en la Constitución. Por ejemplo,
La República Dominicana es una república. ¿Ve? Ya, ok. La Constitución, ninguna modificación puede tratar el tema de la República Dominicana en su condición democrática de república, en esa definición. Ese tipo, el territorio, por ejemplo. El territorio puede ser modificado, pero la realidad es que hay 44.448 kilómetros cuadrados que conforman a la República Dominicana y no son sujetas de negociación. Hay cláusulas, por ejemplo, que tienen que ver, de conformidad con el artículo 110 de la Constitución, con derechos que no pueden ser afectados, aunque aquí sí lo son, porque aquí eso no se respeta por la progresividad de los derechos fundamentales, porque una norma te establece una garantía y dice la Constitución que ninguna norma puede afectar esa garantía de derechos que ha sido obtenida con una norma anterior, y con una norma posterior te afecta la garantía. Eso sin ningún tipo de inconveniente, porque en la República Dominicana todo es todo y nada y nada. En ese sentido, las cláusulas inmodificables, lo que pretende el presidente es buscar, según lo que él desarrolló, porque una cosa es lo que se escribe y tú lees y lo tiene como, vamos a decir, como título de lo que se pretende, y otra cosa es cuando se fundamenta, que es como en el derecho. Nosotros tenemos la parte dispositiva de la sentencia que dice primero se condena a fulano tal cosa, segundo tal cosa, pero la razón por la que se llegó a esa conclusión están dadas en la parte enunciativa de la decisión, en el contenido fundamentacional, los motivos. Ahora bien, cuando él motivó un poco, a través de una entrevista en uno de los medios que le son afín, el presidente de la República dijo que lo que él quería era que no se pudiera modificar fácilmente la Constitución y que se establecieran una serie de requisitos para que prácticamente toda la sociedad participara en la modificación constitucional. Pero eso lo hizo el presidente Fernández cuando modificó en el año 2010, hizo una serie de consultas a nivel de todo el país. No hay nada novedoso en eso. Ahora, si él va a tratar de procurar que se haga a través de una constituyente, que también van a dominar los partidos políticos en definitiva, porque aquí nadie tiene estructura, aunque yo creo que desde el discurso del presidente se le ha hecho la mayor afectación histórica a la carrera política y a el sistema de partidos políticos. Primero persiguiendo a dirigentes políticos opositores, que ha ocurrido en esta gestión, y segundo, descalificando para ciertos puestos a dirigentes políticos, aún teniendo el aval social y teniendo las condiciones. Y vuelvo a reiterar el caso de Eddie Olivares, que teniendo todo y no teniendo prácticamente contrincante que se le pudiera comparar, el presidente de la República dijo que no, hizo una reunión con sus legisladores y le dieron, excúsenme, como decimos en el argot popular, bola negra al doctor Eddie de Jesús Olivares, matando bueno, por lo menos hiriendo, porque creo que tiene mucho futuro, muy joven todavía, hiriendo su carrera política y su carrera administrativa en ese momento, y lanzando un baldón. Y eso no es factible ni es posible, y mucho menos a un compañero político. Si le hizo eso a Eddie Olivares, usted sabe lo que le va a hacer a cualquier persona. Eso ha ocurrido. Hay mucha gente que se hace la vista gorda, a la gente prefiere a veces mirar para otro lado, todo el mundo tiene la expectativa de un puesto y gobierno. A mí no me ha interesado nunca estar en la vida pública de la República Dominicana, ahora mucho menos, porque ser un funcionario público y ser un reo de la justicia es prácticamente lo mismo, en un irrespeto absoluto de las garantías de derecho. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que es cláusula pétrea, que el presidente llama blindaje, porque recuerden que el presidente hay que perdonarle, que no es abogado, y él utilizará los lenguajes, los técnicos más apropiados para su condición de economista. Es posible que nosotros podamos buscar fórmulas de blindaje económico, pero no fórmula de blindaje jurídico. Y en la Constitución, la misma Constitución dice claramente cuáles son las cosas que no pueden ser modificadas, cuáles elementos contentivos de la misma Constitución. Valentín, vamos a irnos a la pausa, pero voy a dejar algunos puntos establecidos para entonces retomarlo.
tras la publicidad. Fíjate que tras esta propuesta que ha hecho el presidente Abinader, pues bueno, los expertos en materia constitucional han emitido a través de los artículos o entrevistas, como es tu propio caso, su opinión con referencia a esto. Una de esas opiniones que la da Cristóbal Rodríguez dice que oponerse a esta reforma a la Constitución, pero él lo hace de un planteamiento al debate, cita que es un sesgo que le quita la importancia a esta importante propuesta. ¿Qué opinas tú de esto, independientemente de este largo argumento que es más que explicativo, pero viéndolo desde la óptica de un especialista donde dice, caramba, son muchas las propuestas, incluso toca aspectos en materia del Consejo Nacional de la Magistratura, como tú bien también lo has citado, que tan independiente es nuestra magistratura cuando tenemos, ¿verdad?, esa instancia para elegir jueces y en especial donde interviene también el Procurador de la República. Y la otra pregunta que hago con relación a esto, cuando nos hablan de una reforma, la reforma es un instrumento que rige nuestra sociedad, pero ¿está nuestra reforma dominicana acorde a nuestros cambios sociales? Entonces, con esas dos preguntas retomamos tras publicidad. Mira, vámonos, nos vamos a ir a una pausa, Valentín, entonces al regreso, sí, entonces retomamos el tema para poder escuchar tu respuesta. Ok, muchas gracias.